Bienvenidos a Taller Scala. Hoy tenemos un video para aquellos que apenas están comenzando en esto del modelismo y para quienes llevan un rato también. Ya sea que armes aviones, barcos, coches, gumplas, estaremos viendo las 10 herramientas básicas que todo modelista debe tener. En el video veremos aquellas que considero que son realmente indispensables para construir y pintar nuestros modelos. Estas son cosas que utilizaremos en el día a día en el armado de nuestros kits. Dejaré los links de alguna de ellas en la descripción y no olviden ver el video hasta el final para ver mi recomendación número 1. El primer elemento del cual hablaré es la superficie donde armamos nuestros modelos, donde aquí cortaremos, pegaremos, pintaremos y en sí trabajaremos todo lo que esté relacionado con nuestros modelos, ya sea que tengas un taller o utilices un escritorio en específico, utilices un escritorio o un lugar que tiene otra función, es indispensable contar con un tapete de corte. En verdad, pues no queremos que nuestra mamá, nuestra esposa, nuestra novia, nuestra pareja como tal nos reclame porque hemos dañado un mueble. Estos están hechos de un material de plástico hecho específicamente para soportar los cortes que hagamos con nuestros cutters o nuestros exactos y nuestros cutters, y inclusive algunos de ellos tienen una propiedad autosanativa o autohealing, que a pesar de estar cortando en ellas, este corte con el tiempo pues prácticamente desaparecerá y ni nos daremos cuenta dónde hemos hecho el corte. Cuando estamos armando un modelo, lo que tenemos que hacer es separar las piezas de las matrices. Para quienes no saben qué es una matriz, son estas partes plásticas donde vienen todas las piezas pues sujetadas y hay que desprenderlas de las matrices. Si bien podemos darle vuelta hasta separarlas, la verdad no lo recomiendo, ya que donde se encuentran unidas pueden tenerse podemos lastimar las piezas. Entonces lo preferente es usar unas pinzas de corte. Estas las pondremos en la parte plana pegado a la pieza que queremos cortar y bastará con que hagamos un pequeño snap, apretemos un poco las pinzas para hacer los cortes. Esto nos garantizará un corte limpio sin lastimar nuestras piezas. Después las podremos terminar de limpiar con alguna lija o algún elemento abrasivo. Siguiendo con esto de las pinzas, mi tercera recomendación son unas pinzas de sujeción. Sin importar la escala de nuestro modelo, estaremos tratando con piezas muy pequeñas y unas buenas pinzas de sujeción nos harán el trabajo más sencillo. Es importante mencionar que debemos de tener unas buenas, ya que si al apretar las puntas se llegan a separar o estas no cierran de manera adecuada, nuestra pieza saldrá volando y nunca más será encontrada. Existen diversos tipos de pinzas, como esta que tiene la punta plana o como esta que está angulada. Igual podemos tener pinzas que terminen en punta, pinzas que terminen de manera más plana. Incluso hay unas, no cuento con ellas, que tienen una sujeción inversa. Esto es que a la hora de apretar, estas se abran y a la hora de soltar, estas se cierren. En este hobby estamos cortando constantemente y yo creo que una de las herramientas más utilizadas es el cúter o exacto, y existen diversos formatos en estas. Unas que son fijas, como en este caso, que la navaja no puede ser retraíble o no se puede guardar. Y existen estas, que sí, en efecto, la navaja puede ser guardada o se puede extraer o podemos tener una mayor cantidad de superficie de corte. Siempre es bueno tener un buen exacto o un buen cúter y no comprar, o al menos yo no recomiendo comprar de estos económicos o chinos, ya que se pueden romper de estas partes donde está sujeta la navaja y podemos tener un accidente. Entonces, mi recomendación es siempre tener un buen exacto, un buen cúter, no importa el formato. En algunos lugares también los conocen como bisturís o los conocen como escalpelos, pero bueno, ¿qué ventajas le veo de uno u otro? Pues este tiene un agarre más parecido al de un lápiz y en especial tiene mucho ángulo en la punta, lo cual nos es
nos ayuda a poder sortear y a poder cortar de manera más precisa. La siguiente herramienta o herramientas o accesorios de las cuales hablaré son los elementos abrasivos, ya sea que sean una lima como esta, es metálica, una lima como esta, que son aquellas, bueno, son como las que usan las chicas, las señoras, para limarse las uñas, y las venden prácticamente hasta en cualquier farmacia. Tenemos lijas muy finas, como esta que es de grano 12000, o lijas más abrasivas, como esta que son de grano 1500. Dependiendo qué es lo que queramos hacer, deberemos usar una u otra. Normalmente, a mí me gusta utilizar lija 1500 para quitar, o limas de aproximadamente grano 1500 para limar o limpiar esos detalles que salen de los cortes o que vienen en las piezas. Las piezas normalmente tienen una línea del molde y este tipo de herramientas es muy buena para poderlas quitar. Igual, este tipo de lijas muy finas nos pueden ayudar a pulir nuestro modelo y que este termine pues con un buen brillo, con menos imperfecciones. El siguiente accesorio del cual hablaré, o elemento del cual mencionaré, es el pegamento. Existen diversos tipos, aquí solo tengo unos cuantos, existen muchos más, pero a mí me gusta en específico usar estos. Este primero lo usamos para pegar partes transparentes, como los plafones de los focos, cristales, micas, cualquier parte que no queramos que se vea manchada o se llegue a empañar por el uso de otro tipo de pegamentos. Este segundo es prácticamente mi preferido, en este específico el Tamiya Extra Thin. Este es el de secado normal, hay uno de secado ultra rápido. ¿Y qué ventajas tiene este pegamento? Bastará con que peguemos o juntemos, mejor dicho, dos piezas y en la unión pongamos algunas gotas. Este pegamento, al ser extremadamente líquido, correrá por capilaridad, sellando, o mejor dicho, o prácticamente soldando las piezas. Lo que hace es derretir el plástico y unirlo de manera química. Este tercero, aquí en México lo conocemos como cola loca, o en muchos otros países es conocido como CA Glue, cianocrilato, Super Glue. Y este lo usamos, o yo lo uso en especial para las partes del photo etch o fotocortado, o partes que no son plásticas, ya que el pegamento convencional para poliestireno no funciona con partes que no son de este material. Y el último pegamento que mencionaré es este en formato de tubo, es más espeso que el Tamiya, y lo uso cuando las piezas que quiero pegar no cierran del todo o no tienen o las partes de la pieza no quedan perfectamente. Entonces este, al ser más espeso, nos ayuda a llenar esos espacios, los cuales con cualquiera de los otros pegamentos no podríamos llenar. Este elemento del cual ahora hablaré nos puede ayudar para varias cosas, ya sea para que sujetemos piezas en algún lugar donde las queremos montar, sujetemos de manera temporal alguna pieza de nuestro modelo para previsualizarlo, o nos puede ayudar para enmascarar. A mí me gustan en especial estos dos tipos de masking. El azul que tiene un poquito o sujeta o pega un poquito más, y este amarillo. Este es muy similar al masking de Tamiya, pero este viene en una presentación más ancha y con mayor cantidad de masking, de metros de masking. Este en específico me gusta mucho para enmascarar. Solo levantaremos la parte, un pedazo del masking, lo pegaremos en nuestro modelo y con la ayuda del exacto haremos recortaremos alrededor de la parte, y al tener un buen pegado pero no ser tan agresivo, nos ayuda a que nuestro material o nuestra pintura no se vea afectado y no deja residuo. Entonces a la hora de enmascarar o algo y a la hora de quitarlo no habrá residuo y no nos levantará la pintura. De todos modos, recordemos esperar un poco a que nuestra pintura esté bien seca antes de proceder a enmascarar y utilizar este tipo de materiales para que no se nos dañe. La siguiente herramienta, más que para un armado, nos sirve ya para la parte del terminado. Estas tres últimas accesorios que veremos sirven para eso. El primero son los pinceles. Tenemos distintos formatos.
Los normales, como este, en específico, pues solo procuramos que sea de pelo suave para que deje la menor cantidad de marcas posible. Tenemos otros pues de marcas especializadas en modelismo, como Italeri. Estos a mí en lo especial me gustan mucho por esta parte ergonómica que tienen. El hecho de tener manos grandes y el tener un área para sujetarlos es muy cómodo. Y tenemos este otro pincel, que es un pincel que podemos encontrar en cualquier tiendita, papelería. Solo pues igual les comento, mientras las cerdas sean blandas, pues nos puede ayudar a funcionar. Debemos tener cuidado con algunos pinceles que podríamos creer que pueden funcionar. Sin embargo, pues por ejemplo este es uno que no recomendaría, ya que podemos ver que pues el usarlo con algunos solventes o algo, la unión se ha separado y he tenido que apretarla con unas pinzas para que no se suelte. En ese sentido, no recomiendo los pinceles más económicos. Tampoco tenemos que irnos a uno relativamente caro o especializado como este Rodin, pero pues siempre es recomendable ir por un pincel de mediana calidad para empezar, y a partir de ahí, que sepamos ya cuidarlos, mantenerlos, podemos ir con pinceles más caros o más especializados. Hay unos muy finos como este o como este, que nos ayudan a pintar ciertos detalles como orillas en los tableros, algunos detalles en el motor, y existen, o bueno, usamos unos un poquito más gruesos como este, que nos pueden ayudar con detalles no tan específicos o detalles más generales, como el pintado de algunas partes más grandes. El penúltimo elemento del cual hablaré es de las pinturas. Como pueden ver, existen muchísimas presentaciones. Estas de verdad son solo algunas, hay más, pero bueno, son marcas que fácilmente podemos conseguir en nuestro país. Aquí en México, en algunos otros lados tendrán estas mismas marcas, inclusive otras distintas. Tenemos presentaciones como aerosoles, de marcas específicas como Tamiya o Vallejo, Mr. Hobby, y tenemos marcas comerciales que podemos encontrar en la ferretería, como esta es mexicana, es Comex, y lo único que hago en estas en específico, porque no soy fan de aplicarlas con el aerosol, es decantarlas, ponerlas en pequeños botes y después utilizarlas. Las pinturas siempre las vamos a utilizar, ya sea para pintar en general todo un modelo o para pintar pequeños detalles en el motor, en la suspensión, en los interiores. Estas, como pueden ver en este tipo, pues las podemos aplicar directo del bote. Estas las podemos aplicar con los pinceles o las podemos aplicar con nuestros aerógrafos. Y hablando de aerógrafos, pues adivinaron cuál es la recomendación o el elemento final, la recomendación principal, y son los aerógrafos. Si bien con los pinceles o con los botes de aerosol podemos obtener excelentes resultados, una vez que aprendemos a utilizar nuestros aerógrafos, la verdad es que son un cambio y un resultado completamente mejor. Si bien hay detalles muy pequeños donde utilizaremos los pinceles, en su gran mayoría yo prefiero utilizar los aerógrafos. Existen distintos tipos, como este, que es de succión y mezcla externa, como este, que es de gravedad y de mezcla interna, y bueno, de doble acción, acción sencilla. Y hay unos, como esta, que es una pistola de retoque, que muchos podrán decir, oye, pero una pistola, bueno, la punta de esta pistola es prácticamente igual que la punta que utilizo en este aerógrafo. Tienen distintas funciones, pero como les comento, el final y el resultado que podemos obtener con estas herramientas en cuestión de pintado es buenísimo. Y bueno, chicos, esto es todo por este video. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima. Hasta luego.